Ella llegó con una maleta en la mano, sin imaginar que allí encontraría mucho más que arte olvidado. Él la contrató para restaurar una mansión, pero fue su propio corazón el que ella logró revivir. Entre cartas ocultas, un retrato antiguo y un beso que casi sucedió. Descubre la historia de Marina Requena y Gael Saavedra, donde el pasado pide ser reparado y el amor vivido. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas empañadas del taller, proyectando rayos dorados sobre los lienzos que esperaban pacientemente la caricia experta de Marina Requena. Sus dedos, delgados y precisos, deslizaban el pincel con una delicadeza que parecía despertar colores dormidos durante décadas. A los 28 años, Marina había aprendido que cada obra tenía su propio secreto, su propia historia silenciosa que solo ella podía escuchar. Huérfana desde la infancia, criada entre las paredes frías de internatos y la compañía silenciosa de los libros, Marina había encontrado en la restauración de arte algo más que una profesión. Había encontrado su lenguaje. Cada pincelada que devolvía a la vida era como escribir una carta de amor al pasado, una promesa de que la belleza no se perdería en el olvido. Esa mañana, mientras limpiaba cuidadosamente los bordes de un retrato del siglo XVIII, sonó el teléfono. La voz al otro lado era profesional, cortante, con un acento que denotaba autoridad. Marina Requena, soy Gael Saavedra, de Saavedra Holdings. Necesito hablar con usted sobre un proyecto. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Marina dejó el pincel sobre la mesa, intrigada. Había escuchado ese nombre antes. Gael Saavedra, el magnate hotelero que convertía patrimonio histórico en experiencias de lujo. Su empresa, con sede en Zaragoza, era conocida por sus proyectos ambiciosos y por la perfección implacable de su CEO. ¿En qué puedo ayudarle, señor Saavedra? Tengo una propiedad en las colinas entre Soria y Ávila, Casa Valcárcel. Su acervo artístico necesita restauración completa. He visto su trabajo y es exactamente lo que busco. Algo en su voz la hizo estremecer. No era solo profesionalismo, había una urgencia contenida, como si ese proyecto significara más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Cuándo podríamos vernos para discutir los detalles? Mañana, en la mansión. Le enviaré la dirección. Antes de que Marina pudiera responder, la línea se cortó. Se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla extraña de emoción y nerviosismo. Casa Valcárcel. Había oído hablar de ella en círculos académicos. Una mansión del siglo XVII, abandonada durante décadas, llena de tesoros artísticos que nadie había visto en años. Esa noche, Marina apenas pudo dormir. Soñó con pasillos llenos de pinturas cubiertas por sábanas blancas, con azulejos desbotados que guardaban secretos centenarios. Soñó con la posibilidad de pertenecer a algo más grande que su pequeño taller, de encontrar finalmente el hogar que había buscado toda su vida. Al día siguiente, condujo por carreteras serpenteantes hasta que la mansión apareció ante ella como una visión del pasado. Casa Valcárcel se alzaba imponente contra el cielo gris, con sus torres de piedra y sus ventanas que parecían ojos cansados contemplando el horizonte. Era hermosa y melancólica, como una dama que hubiera esperado demasiado tiempo por un amor que nunca llegó. Marina estacionó su pequeño coche junto a un elegante BMW negro y respiró profundo. Había algo en ese lugar que la hacía sentir como si hubiera llegado a casa después de un largo viaje. Cuando las puertas principales se abrieron, apareció él. Gael Saavedra era más imponente de lo que había imaginado. Alto, de complexión atlética, con el cabello negro ligeramente despeinado por el viento, y ojos grises que parecían evaluar cada detalle con precisión quirúrgica. Vestía un traje oscuro que acentuaba su presencia dominante, pero fue su mirada lo que la desarmarla. Intensa, penetrante, como si pudiera leer secretos que ni ella misma conocía. Marina Requena, supongo. Soy Gael Saavedra. Su voz era aún más profunda en persona, con un timbre que reverberaba en el pecho de Marina de manera inquietante. Cuando él extendió la mano para saludarla, el contacto fue breve, pero eléctrico.
Sus dedos cálidos y firmes despertaron en ella una sensación que no había experimentado nunca. «Es un placer conocerlo, señor Saavedra. Esta mansión es impresionante». Gael la observó durante un momento que se sintió eterno. Había algo en Marina que lo desconcertaba. Su belleza natural, sin artificios, sus ojos color miel que parecían guardar historias no contadas, la forma en que su presencia llenaba el espacio sin necesidad de palabras. Llevaba un suéter color crema que resaltaba su piel dorada y jeans que acentuaban su figura delgada pero femenina. No era el tipo de mujer que solía encontrar en su mundo corporativo, y precisamente eso lo intrigaba. «Venga, le mostraré lo que necesita ver». Mientras caminaban por los pasillos de la mansión, Marina se sintió transportada a otra época. Los techos altos, decorados con molduras de yeso, contaban historias de familias que habían vivido y amado entre esas paredes. Cada habitación revelaba tesoros cubiertos por el polvo del tiempo, retratos de señores y señoras de siglos pasados, paisajes que habían perdido su brillo original, azulejos que una vez fueron azules como el cielo de verano. «¿Desde cuándo está abandonada?», preguntó Marina, tocando delicadamente el marco de una pintura. «Más de 30 años. La compré hace 2 años, pero recién ahora tengo tiempo para dedicarle la atención que merece». Gael la observaba mientras ella examinaba cada obra, fascinado por la forma en que sus manos se movían con reverencia, como si estuviera saludando a viejos amigos. Había algo en Marina que despertaba en él una curiosidad que no podía explicar, una necesidad de conocer los pensamientos que se escondían detrás de esa mirada contemplativa. Marina, por su parte, sentía la presencia de Gael como una fuerza magnética a sus espaldas. Cada vez que él se acercaba para señalar algo o hacer una pregunta, el aire entre ellos se cargaba de una tensión que la hacía sentir viva de una manera nueva e inesperada. «Esto llevará meses de trabajo», murmuró Marina, calculando mentalmente el tiempo que necesitaría para devolver a cada obra su gloria original. «Tengo paciencia», respondió Gael, y algo en su tono hizo que Marina lo mirara directamente a los ojos por primera vez. En ese momento, en el silencio cargado de promesas no dichas, ambos sintieron que algo había cambiado para siempre. Los días siguientes se convirtieron en una danza silenciosa de miradas y palabras no dichas. Marina había establecido su espacio de trabajo en el salón principal de Casa Valcárcel, donde la luz natural se filtraba a través de los grandes ventanales, creando el ambiente perfecto para su labor. Cada mañana llegaba temprano, con su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, preguntándose si Gael aparecería como había hecho los últimos 3 días. «¿Por qué sigue viniendo?», se preguntaba mientras mezclaba pigmentos en su paleta. «Sus hoteles deben requerir su atención constante y, sin embargo, la verdad era que Marina había comenzado a esperar esas visitas con una anticipación que la desconcertaba. Gael llegaba siempre alrededor del mediodía, con alguna excusa profesional: verificar el progreso, discutir detalles del proyecto, revisar presupuestos. Pero Marina había notado cómo su mirada se demoraba en ella cuando creía que no lo veía, cómo su voz se suavizaba cuando le preguntaba sobre su trabajo. Esa mañana, mientras restauraba cuidadosamente un retrato de una joven del siglo XVIII, Marina sintió una presencia familiar en el umbral. No necesitó voltear para saber que era él. «Buenos días, Marina». Su nombre en los labios de Gael sonaba diferente, más íntimo, como si fuera una caricia verbal que él no se atrevía a dar físicamente. «Buenos días, señor Saavedra. Llega temprano hoy». «Gael, por favor», solo Gael. Marina se volvió hacia él, sorprendida por la informalidad. Gael vestía jeans oscuros y una camisa blanca arremangada que revelaba sus antebrazos fuertes. Había algo más relajado en él, una vulnerabilidad que se filtraba por entre las grietas de su armadura corporativa. «¿Cómo va el retrato?», preguntó, acercándose hasta quedar a solo unos centímetros de ella. Marina tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no inhalar profundamente el aroma masculino que emanaba de él, una mezcla de colonia cara y algo indefiniblemente suyo que la hacía sentir mareada. «Está revelando secretos interesantes». «Mira aquí».
Señaló una esquina de la pintura donde había comenzado a limpiar las capas de barniz oscurecido. Hay algo oculto debajo, otro rostro quizás, o una dedicatoria. Gael se inclinó para observar más de cerca y su hombro rozó el brazo de Marina. El contacto, aunque mínimo, envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Él también lo sintió, porque se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera luchando contra el impulso de tocarla. Dios, pensó Gael, ¿qué me está pasando? Nunca he perdido el control así con una mujer. Durante años había mantenido su vida emocional en compartimentos separados y seguros. Trabajo, familia, relaciones superficiales que nunca amenazaban su equilibrio. Pero Marina estaba desmoronando todas sus defensas con su simple presencia, con la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de arte, con esa gracia natural que tenía para todo lo que hacía. ¿Siempre has querido dedicarte a esto?, preguntó intentando sonar casual, mientras se apartaba lo suficiente para poder respirar sin inhalar su perfume sutil a jazmín. Marina sonrió, una expresión que transformó completamente su rostro y que hizo que el corazón de Gael se saltara un latido. Desde que era niña, en el internato había una monja, Sor Catalina, que nos enseñaba historia del arte. Decía que cada pintura era como una ventana al alma de quien la había creado. Me enamoré de esa idea, poder tocar la eternidad a través del arte. ¿Internado? La pregunta salió antes de que Gael pudiera detenerse. La sonrisa de Marina se desvaneció ligeramente, reemplazada por una sombra de melancolía que Gael reconoció porque él mismo la llevaba dentro. Mis padres murieron cuando tenía 8 años. Accidente de coche. No tenía familia que pudiera cuidarme, así que se encogió de hombros con una gracilidad que no logró ocultar el dolor antiguo. Gael sintió una punzada en el pecho, un impulso protector tan fuerte que tuvo que apretar los puños para no tomarla en sus brazos en ese mismo momento. Lo siento, no debí preguntar. Está bien, fue hace mucho tiempo. Y mira dónde me trajo la vida. Gesticuló hacia las pinturas que los rodeaban. No puedo quejarme, pero Gael podía ver más allá de su sonrisa valiente. Podía ver a la niña que había crecido sin el calor de un hogar, que había aprendido a encontrar familia en los rostros de retratos centenarios. Era como mirarse en un espejo, porque él también conocía esa soledad, ese vacío que ningún éxito profesional había logrado llenar. ¿Es por eso que me siento tan atraído hacia ella?, se preguntó. Porque reconozco mi propia soledad en sus ojos. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser hotelero?, preguntó Marina, regresando a su trabajo, pero manteniendo la conversación. Gael se apoyó contra la pared, estudiándola mientras ella trabajaba. Sus movimientos eran hipnóticos, la forma en que sostenía el pincel, cómo inclinaba la cabeza cuando se concentraba, el pequeño gesto que hacía con la lengua cuando algo requería precisión extrema. En realidad, quería ser arquitecto. Pero mi padre murió cuando tenía 25 años y alguien tenía que hacerse cargo de la empresa familiar. ¿Te arrepientes? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso nunca, ni siquiera él mismo se lo había cuestionado directamente. No lo sé. He tenido éxito, he construido algo sólido, pero a veces me pregunto qué habría pasado si... Se detuvo, sorprendido de estar compartiendo algo tan personal con alguien que conocía desde hace apenas una semana. Marina dejó el pincel y lo miró directamente, con esos ojos color miel que parecían ver más allá de las máscaras que él había perfeccionado durante años. Nunca es demasiado tarde para los si hubieras. Esta mansión, por ejemplo, podría convertirse en algo que combine ambos mundos. Preservación histórica y hospitalidad moderna. Como un museo viviente, murmuró Gael, intrigado por la idea que ella había plantado en su mente. Exactamente. Un lugar donde el pasado y el presente puedan coexistir, donde las historias que estas paredes han guardado puedan volver a contarse. En ese momento, mientras Marina hablaba con pasión sobre las posibilidades del lugar, Gael comprendió algo que lo asustó y lo emocionó al mismo tiempo. No eran solo sus ideas sobre la mansión lo que lo fascinaba. Era ella, toda ella, la mujer que había traído luz a un lugar que había estado dormido durante décadas. Y mientras Marina sentía la intensidad de su mirada, tuvo que admitir para sí misma
que esperaba esas visitas diarias con más emoción de la que era prudente. Había algo en Gael que despertaba en ella una curiosidad peligrosa, un deseo de descubrir qué se escondía detrás de esa fachada de hombre de negocios exitoso. Por primera vez en su vida, Marina comenzaba a entender que tal vez había encontrado algo más que un proyecto profesional en Casa Valcárcel. Tal vez había encontrado el lugar donde finalmente podría pertenecer. Las semanas se deslizaron como pinceladas suaves sobre un lienzo, cada día tejiendo una intimidad más profunda entre Marina y Gael. Él había comenzado a llegar cada vez más temprano y a marcharse cada vez más tarde, siempre encontrando razones para quedarse, revisar presupuestos, discutir la renovación de las habitaciones o simplemente observarla trabajar en un silencio cómplice que hablaba más que 1000 palabras. Marina había notado los cambios sutiles en él. La rigidez de sus primeras visitas había dado paso a una relajación natural. Se había quitado el saco con más frecuencia, arremangado las camisas, y sus sonrisas, aunque raras, eran genuinas cuando aparecían. Pero lo que más la conmovía eran esos momentos en que lo sorprendía observándola con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara peligrosamente. «¿Qué está pasando entre nosotros?», se preguntaba mientras mezclaba un tono dorado perfecto para restaurar el cabello de una Madonna del siglo XVI. «¿Estoy imaginando esta tensión o él también la siente?». Esa tarde de octubre, el cielo se había oscurecido prematuramente, cargado de nubes plomizas que prometían tormenta. Marina trabajaba concentrada cuando los primeros truenos retumbaron en la distancia, haciendo que las ventanas de la mansión vibraran ligeramente. «Parece que va a ser una tormenta fuerte», comentó Gael, que había llegado con documentos para revisar, pero había acabado, como siempre, observándola trabajar. «Me encantan las tormentas», murmuró Marina sin levantar la vista. «Hay algo dramático y romántico en ellas, como si el cielo estuviera liberando emociones contenidas». Gael sintió esas palabras como una caricia directa a su alma. Había algo en la forma en que Marina veía el mundo que lo fascinaba. Encontraba belleza y significado en todo, incluso en las tormentas. «Ella ve romance donde yo solo veo inconvenientes», pensó, admirando cómo la luz tenue de la tarde realzaba el contorno de su rostro concentrado. «¿Cuándo perdí esa capacidad de maravillarme?». Los primeros relámpagos iluminaron el salón con destellos plateados, seguidos de truenos cada vez más cercanos. La lluvia comenzó como una melodía suave contra los cristales, pero pronto se convirtió en un diluvio que golpeaba las ventanas con furia. «Debería irme antes de que empeore», dijo Marina, comenzando a limpiar sus pinceles, pero en ese momento la mansión se sumió en la oscuridad total. «Corte de energía», murmuró Gael en la penumbra. «Sucede con frecuencia aquí, cuando hay tormentas fuertes». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. En la oscuridad, con solo el sonido de la lluvia y los truenos como banda sonora, ambos se volvieron hiperconscientes de la presencia del otro. Marina podía escuchar la respiración de Gael, más acelerada de lo normal, y él podía percibir el perfume sutil de ella, mezclándose con el aroma a pintura y trementina. «Hay velas en la cocina», dijo Gael con voz ronca. «Espera aquí, voy por ellas». Cuando regresó con las velas encendidas, el salón se transformó en algo mágico. Las llamas danzantes proyectaban sombras cálidas sobre las paredes, convirtiendo el espacio en un refugio íntimo alejado del mundo exterior. Marina estaba de pie junto a la ventana, observando cómo los relámpagos iluminaban el paisaje en destellos dramáticos. Gael se acercó lentamente, colocando las velas sobre la mesa de trabajo, pero sin poder apartar la vista de ella. «Es hermoso», susurró Marina, «aterrador y hermoso al mismo tiempo». «Sí», respondió Gael, pero no estaba mirando la tormenta. Marina se volvió hacia él y sus ojos se encontraron en la luz dorada de las velas. En ese momento, todo el aire del salón pareció espesarse, cargándose de una electricidad que rivalizaba con la de la tormenta exterior. Gael dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocar su rostro si se atreviera. Marina no retrocedió. Al contrario, alzó ligeramente el mentón, como si lo estuviera invitando sin palabras.
Marina, murmuró él, su nombre una súplica en sus labios. ¿Sí? Su voz era apenas un suspiro. Las manos de Gael se alzaron lentamente, dudando, hasta que sus dedos rozaron suavemente las mejillas de Marina. Ella cerró los ojos ante el contacto, un pequeño suspiro escapando de sus labios entreabiertos. Esto está mal, pensó Gael. Es mi empleada, no debería... Pero todos sus argumentos racionales se desvanecieron cuando Marina abrió los ojos y lo miró con una mezcla de deseo y vulnerabilidad que lo desarmaró completamente. Gael, susurró ella, y su nombre en sus labios sonó como una oración. Él se inclinó hacia ella, sus rostros a centímetros de distancia, sus respiraciones mezclándose en el espacio íntimo entre ellos. Marina podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, podía ver cómo sus pupilas se habían dilatado hasta ser casi negras. Va a besarme, pensó, y su corazón se aceleró hasta ser un tambor en su pecho. Gael rozó su frente con la suya, sus labios a milímetros de los de Marina, cuando un trueno especialmente fuerte hizo que toda la mansión se estremeciera. El sonido los devolvió bruscamente a la realidad. Gael se apartó como si hubiera recibido una descarga eléctrica, pasándose las manos por el cabello con gesto frustrado. «Perdón», murmuró. «No debí... Esto no está bien». Marina se quedó inmóvil, sintiendo el frío de su ausencia como una pérdida física. Sus labios aún hormigueaban con la promesa de un beso que no había llegado, y su cuerpo entero vibraba con una necesidad que no sabía que podía sentir. «¿Por qué no está bien?», preguntó con voz temblorosa. Gael se volvió hacia ella, y Marina pudo ver la batalla que se libraba en sus ojos grises. «Porque eres... porque trabajo». Se detuvo, incapaz de articular todas las razones que su mente racional le gritaba. «Porque tienes miedo», dijo Marina suavemente, y esas 3 palabras desnudaron más verdad de la que Gael estaba preparado para enfrentar. La tormenta comenzó a alejarse, pero entre ellos había quedado algo irreversible, la conciencia de que lo que sentían era demasiado poderoso para seguir siendo ignorado. Los días que siguieron a la tormenta estuvieron marcados por una tensión diferente, más sutil, pero igualmente intensa. Gael había vuelto a su formalidad profesional, manteniendo una distancia que resultaba dolorosa para ambos. Llegaba con menos frecuencia, y cuando lo hacía, evitaba quedarse a solas con Marina. ¿Fue un error?, se preguntaba Marina mientras trabajaba en la restauración de un paisaje pastoral. Me imaginé todo lo que pasó esa noche, pero no había sido su imaginación. Lo sabía por la forma en que Gael evitaba mirarla directamente, por cómo sus manos se tensaban cuando tenían que estar cerca, por ese músculo que se contraía en su mandíbula cada vez que ella le sonreía. «La estoy evitando», se admitió Gael mientras conducía hacia la mansión esa mañana de viernes. Como un cobarde adolescente, la verdad era que la noche de la tormenta lo había aterrorizado. No el momento en sí, sino la intensidad de lo que había sentido, la forma en que todos sus muros de protección se habían desplomado con solo tocar el rostro de Marina. Durante años había mantenido el control absoluto sobre su vida emocional, y ella había conseguido desestabilizarlo en cuestión de segundos. Cuando llegó a casa Valcárcel, se sorprendió al ver otro coche en el estacionamiento, un pequeño Seat rojo que no reconocía. Al entrar al salón, encontró a Marina conversando animadamente con un hombre que él no conocía. El desconocido era de estatura media, cabello castaño claro y gafas que le daban un aire intelectual. Vestía de manera casual pero cuidada, y la forma en que miraba a Marina hizo que algo primitivo y peligroso despertara en el pecho de Gael. «¡Gael!». Marina se volvió hacia él con una sonrisa radiante que no le había dirigido en días. «Te presento a Héctor Lozano. Es restaurador también. Trabajamos juntos en algunos proyectos cuando vivía en Madrid». Héctor se acercó con la mano extendida y una sonrisa amigable que Gael correspondió con frialdad profesional. «Un placer conocerte, Gael. Marina me ha contado maravillas de este proyecto. Es realmente excepcional lo que están logrando aquí». «¿Qué te trae por aquí, Héctor?», preguntó Marina, y Gael notó cómo su voz se había vuelto más cálida, más familiar. «Estaba en Segovia por un proyecto y recordé que habías mencionado que trabajabas en esta zona.
Pensé en pasar a saludar y, si no te molesta, echar un vistazo a tu trabajo. Siempre he admirado tu técnica». Marina se ruborizó ligeramente ante el cumplido, un gesto que no pasó desapercibido para Gael, quien sintió una punzada de algo que se negaba a reconocer como celos. «Por supuesto. Ven, déjame mostrarte lo que he estado restaurando». Mientras Marina guiaba a Héctor por el salón, explicándole técnicas y señalando detalles de su trabajo, Gael se quedó inmóvil, observando la interacción entre ellos. Había una familiaridad en la forma en que conversaban, una complicidad nacida de intereses compartidos y experiencias comunes. «Tienen un pasado juntos», comprendió Gael, y esa realización le causó una molestia que lo sorprendió por su intensidad. «Marina siempre ha tenido un don especial», comentó Héctor acercándose a observar un detalle de cerca. «Recuerdo cuando trabajamos en la restauración de los frescos de San Antonio en Madrid. Era capaz de detectar pigmentos originales que el resto de nosotros pasábamos por alto». «Eso fue hace 3 años», rió Marina. «Estaba terrificada. Era mi primer proyecto grande». «Y yo te dije que tenías manos de ángel», agregó Héctor con una sonrisa que hizo que Gael apretara los puños involuntariamente. «¿Manos de ángel?», pensó Gael. «¿Qué clase de cursilería es esa? ¿Te quedas a almorzar?», preguntó Marina. «Hay un pequeño pueblo cerca donde hacen un cordero asado increíble». «Me encantaría», respondió Héctor, y luego miró hacia Gael. «Si al señor Saavedra no le molesta, por supuesto». Gael se encontró en una posición incómoda. Rechazar la invitación sería grosero y revelaría más de lo que estaba dispuesto a admitir sobre sus sentimientos hacia Marina. «Por supuesto que no», respondió con una sonrisa forzada. «Aunque yo no podré acompañarlos, tengo una conferencia telefónica en 1 hora». Marina lo miró con una expresión que no pudo descifrar. ¿Decepción? ¿Alivio? «Mentira», pensó ella. «No tienes ninguna conferencia. Me estás evitando otra vez». Durante el almuerzo, Marina se descubrió comparando constantemente a Héctor con Gael. Héctor era gentil, familiar, fácil de tratar. Con él podía hablar de arte, de técnicas, de proyectos futuros, sin sentir esa electricidad peligrosa que la desestabilizaba con Gael. Era cómodo, seguro, pero mientras Héctor le contaba anécdotas de sus últimos trabajos, Marina se sorprendió deseando que fuera Gael quien estuviera sentado frente a ella, con esa mirada intensa que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «¿Estás bien?», preguntó Héctor. «Pareces distraída». «Perdón, es que este proyecto me tiene muy absorta». «Lo entiendo. Y dime, ¿cómo es trabajar con Saavedra? He oído que es bastante exigente». Marina sintió una necesidad inexplicable de defender a Gael. «Es muy profesional y realmente se preocupa por preservar la integridad histórica de la mansión. Me alegra escuchar eso. Algunos empresarios solo ven números, pero él parece genuinamente interesado en el arte». «Si supieras», pensó Marina, recordando las conversaciones que había tenido con Gael sobre sus sueños de arquitectura, sobre cómo este proyecto había despertado en él una pasión que creía perdida. Cuando regresaron a la mansión, Gael seguía allí, trabajando en su laptop en la biblioteca. Al verlos entrar juntos con Marina riendo por algo que Héctor había dicho, sintió una punzada de irritación que lo sorprendió por su intensidad. «Muchas gracias por el tour, Marina», dijo Héctor, «y por el almuerzo. Ha sido maravilloso verte de nuevo». Se acercó a ella y la abrazó con una familiaridad que hizo que Gael se levantara bruscamente de su silla. «Deberíamos repetirlo pronto», agregó Héctor. «Tal vez cuando termines aquí podríamos trabajar juntos en algo en Madrid». «Me encantaría», respondió Marina, pero su mirada se dirigió instintivamente hacia donde estaba Gael. Después de que Héctor se marchara, un silencio tenso se instaló entre Marina y Gael. Ella organizaba sus materiales de trabajo mientras él fingía revisar documentos en su laptop. «Parece un tipo agradable», comentó Gael finalmente, su voz cuidadosamente neutral. «Lo es. Héctor es una buena persona». «¿Trabajaron juntos mucho tiempo?». Marina detectó algo en su tono que no pudo identificar completamente, pero que hizo que su corazón se acelerara. «Varios proyectos. Es un excelente restaurador». «¿Solo eso?».
La pregunta salió antes de que Gael pudiera detenerla, revelando más de lo que pretendía. Marina se volvió hacia él, sorprendida por la tensión que había en su voz. ¿A qué te refieres? Gael cerró la laptop con más fuerza de la necesaria, finalmente mirándola directamente. Parecía muy cómodo contigo. En ese momento, Marina comprendió lo que estaba pasando y una mezcla de emoción y frustración se apoderó de ella. ¿Estás celoso, Gael? La pregunta de Marina flotó en el aire como una confesión involuntaria. Gael se quedó inmóvil, con la mandíbula tensa y los ojos grises más oscuros de lo que ella los había visto nunca. «No tengo derecho a estar celoso», murmuró finalmente, pero su voz ronca contradecía sus palabras. «Eso no responde mi pregunta». Marina se acercó un paso hacia él, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Gael podía escucharlo. Había algo liberador en haber puesto las cartas sobre la mesa, en haber verbalizado lo que ambos habían estado sintiendo, pero negándose a admitir. Gael la miró con una intensidad que la hizo temblar. Sus puños estaban cerrados a los costados del cuerpo, como si estuviera luchando contra el impulso de tocarla. «¿Quieres la verdad?», preguntó con voz áspera. «Sí, estoy celoso. Estoy celoso de la forma en que te mira, de cómo te hace reír, de que tengan un pasado que yo nunca voy a compartir». Las palabras salieron como una confesión arrancada a la fuerza, y Marina sintió que algo se derretía en su pecho ante la vulnerabilidad que Gael le estaba mostrando. «Héctor es solo un amigo, Gael. Siempre ha sido solo eso. No es solo por él», continuó Gael acercándose hasta que estuvo a centímetros de ella. «Es por todo, por la forma en que has cambiado mi mundo sin que me diera cuenta, por cómo espero tus sonrisas como si fueran oxígeno, por cómo cada noche sueño con tocarte y cada mañana me despierto sabiendo que no debería». Marina alzó la mano y con infinita delicadeza tocó su mejilla. Gael cerró los ojos ante el contacto, como si fuera simultáneamente salvación y condena. «¿Por qué no deberías?», susurró ella. «Porque soy tu jefe, porque cuando esto termine, tú te irás y yo me quedaré aquí, porque no sé cómo ser lo que tú necesitas. ¿Y si yo no quiero irme? ¿Y si lo que necesito eres exactamente tú?». Gael abrió los ojos y la miró como si fuera un milagro que no se atrevía a creer. «Marina», pero antes de que pudiera continuar, ella se puso de puntillas y rozó sus labios con los suyos. Fue un beso suave, tentativo, una pregunta formulada sin palabras. Gael se quedó inmóvil por un momento, luchando contra años de autocontrol, hasta que finalmente se rindió. Sus brazos la rodearon, atrayéndola contra su pecho, mientras profundizaba el beso con una pasión contenida durante semanas. Marina se derritió contra él, sintiendo cómo su mundo se reorganizaba alrededor de ese momento perfecto. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Gael apoyó su frente contra la de ella, como si necesitara el contacto para creer que era real. «Esto es una locura», murmuró. «La mejor clase de locura», respondió Marina, sonriendo contra sus labios. Esa tarde trabajaron en un silencio diferente, cargado de promesas y nuevas posibilidades. Gael no se fue temprano como había hecho en días anteriores. En cambio, se quedó hasta que la luz dorada del atardecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Marina estaba concentrada en la gran pintura del salón principal cuando notó algo extraño en el marco. Al examinarlo más de cerca, descubrió que una sección parecía hueca. «Gael, ven a ver esto», lo llamó, la emoción evidente en su voz. Él se acercó, y juntos examinaron el marco ornamentado. Con cuidado extremo, Marina logró abrir un pequeño compartimento secreto que había permanecido oculto durante décadas. Dentro encontraron un sobre envejecido, sellado con cera roja, que aún conservaba la forma de un escudo familiar. «¿Lo abrimos?», preguntó Marina con las manos temblando de emoción. Gael asintió, tan intrigado como ella. Con sumo cuidado, Marina rompió el sello y extrajo varias cartas escritas en una caligrafía elegante y apasionada. «Mi queridísimo amor», leyó Marina en voz alta, «cada día que pasa sin verte es una eternidad que mi corazón apenas puede soportar». Era una carta de amor, ardiente y desesperada,
fechada en 1847. La firmaba Tu Elena, para siempre, y estaba dirigida a mi adorado Rafael. Es de una mujer de la familia Saavedra, murmuró Gael reconociendo el apellido. Debe ser mi tatarabuela. Continuaron leyendo, descubriendo una historia de amor prohibido entre Elena Saavedra y Rafael, un artista contratado para pintar los retratos familiares. Las cartas revelaban encuentros secretos, promesas susurradas, y un amor que la sociedad de la época jamás habría aprobado. Si un día este retrato fuera restaurado y revelado, escribía Elena en su última carta, tal vez alguien, en otro tiempo, pueda terminar la historia que nos fue negada. Marina y Gael se miraron, sintiendo un escalofrío de reconocimiento. Era como si el destino les hubiera hablado a través del tiempo. «¿Crees que...?» comenzó Marina. «Que estamos aquí para terminar su historia», completó Gael. «Sí, lo creo. Esa noche, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos del amor imposible de Elena y Rafael, Gael y Marina comprendieron que su encuentro no había sido casualidad. Habían sido llamados a Casa Valcárcel no solo para restaurar arte, sino para sanar historias rotas y dar vida a amores que el tiempo había interrumpido, pero no destruido. Los días siguientes estuvieron marcados por una intimidad creciente y descubrimientos que parecían conectar el pasado con el presente de maneras imposibles. Marina había decidido concentrarse en limpiar completamente la gran pintura del salón. Intuía que escondía más secretos de los que habían revelado hasta ahora. Gael llegaba cada mañana más temprano, ya no ocultando su deseo de estar cerca de ella. Sus conversaciones habían adquirido una profundidad nueva, intercaladas con miradas que duraban más de lo necesario y roces casuales que enviaban chispas por todo el cuerpo de ambos. ¿Has pensado en lo que significa encontrar esas cartas?, preguntó Marina mientras aplicaba cuidadosamente el solvente sobre una esquina particularmente oscura de la pintura. Gael, que estaba revisando planos arquitectónicos en una mesa cercana, alzó la vista para observarla. Se había acostumbrado a esos momentos de contemplación silenciosa, cuando podía admirar libremente la gracia natural con que Marina se movía, la forma en que la luz de la mañana creaba aureolas doradas en su cabello castaño. «Creo que Elena y Rafael sabían que su amor trasciende el tiempo», respondió, como si hubieran dejado esas cartas para que las encontráramos nosotros. ¿Nosotros? Marina se volvió hacia él con una sonrisa que hizo que el corazón de Gael se acelerara. ¿No sientes que hay algo inevitable en todo esto? El que tú fueras exactamente la restauradora que necesitaba, el que encontraras las cartas, el que nos enamoráramos, completó Marina suavemente. Era la primera vez que alguno de los dos usaba esa palabra y quedó suspendida en el aire entre ellos como una confesión cristalina. Gael dejó los planos y se acercó a ella lentamente, como si estuviera acercándose a algo sagrado que temía espantar con movimientos bruscos. ¿Es eso lo que está pasando?, preguntó con voz ronca. ¿Te estás enamorando de mí? Marina dejó el pincel y se volvió completamente hacia él. Sus ojos color miel brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y determinación que lo desarmaría completamente. Ya me enamoré, Gael. Sucedió tan gradualmente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Él la tomó del rostro con ambas manos, sus pulgares acariciando sus mejillas con una ternura que contrastaba con la intensidad de su mirada. «Yo también», susurró. «No sé cuándo pasó exactamente, pero sé que ya no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». Se besaron entonces con una pasión que había crecido durante semanas de negación, un beso que sabía a promesas y a futuros posibles. Marina se derritió contra él, sintiendo cómo cada fibra de su ser respondía a su cercanía. Cuando se separaron, ambos tenían las respiraciones entrecortadas y los ojos brillantes de emoción. «Marina, comenzó Gael, pero ella puso un dedo sobre sus labios. «Mira», señaló hacia la pintura, «creo que encontré algo más». Durante el beso, sin darse cuenta, Marina había aplicado solvente a una zona que reveló algo inesperado. Debajo de las capas superiores de pintura aparecía otro rostro, más delicado, más íntimo. Trabajaron juntos durante el resto de la mañana,
aplicando técnicas de limpieza cada vez más precisas. Poco a poco, como si fuera una aparición del pasado, emergió la imagen oculta, un retrato íntimo de una joven mujer con ojos melancólicos y sonrisa misteriosa. «Es Elena», murmuró Gael. «Tiene que serla». Pero lo que los dejó sin aliento no fue solo la belleza del retrato revelado, sino el parecido inquietante entre la mujer de la pintura y Marina. La forma de los ojos, la línea delicada de la mandíbula, incluso esa expresión soñadora que Marina tenía cuando se concentraba en su trabajo. «Es como mirarte a ti», susurró Gael, tomando la mano de Marina. «O como si ella me estuviera mirando a mí», respondió Marina con un escalofrío, «como si supiera que yo vendría aquí algún día». En una esquina del retrato, apenas visible, habían descubierto la firma del artista. R. Mendoza, «Con todo mi amor, 1847». «Rafael Mendoza», leyó Marina. Era su apellido. Esa tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Marina y Gael permanecieron en silencio, contemplando el retrato revelado. Había algo profundamente conmovedor en esa imagen que Elena había mantenido oculta durante más de un siglo, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para ser descubierta. «¿Crees que fueron felices?», preguntó Marina, apoyándose contra el hombro de Gael. «No lo sé, pero creo que amaron completamente, sin reservas», respondió él, besando suavemente su cabello. «Y tal vez eso sea más importante que la felicidad». «Nosotros vamos a ser diferentes», dijo Marina con determinación. «Nosotros vamos a tener nuestro final feliz». Gael la estrechó más fuerte contra él, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo ante la intensidad de lo que sentía por ella. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó. «Una vez que crucemos esta línea no hay vuelta atrás». Marina se volvió en sus brazos para mirarlo directamente a los ojos. «Ya la crucé, Gael. La crucé el día que llegué aquí y vi algo en tus ojos que reconoció mi alma. La pregunta es, ¿estás dispuesto a cruzarla conmigo?». En lugar de responder con palabras, Gael la besó con una pasión que hablaba de entrega total, de un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Y mientras se besaban bajo la mirada serena de Elena en el retrato, tanto Marina como Gael sintieron que estaban no solo escribiendo su propia historia de amor, sino completando una que había comenzado más de un siglo atrás. La semana siguiente trajo consigo una nueva dinámica entre Marina y Gael. Ya no había pretensiones de mantener una relación estrictamente profesional. Sus conversaciones fluían con naturalidad entre el trabajo y lo personal, intercaladas con besos robados y caricias que prometían mucho más. Marina había comenzado a quedarse hasta más tarde, y Gael había empezado a traer cenas para compartir en el pequeño comedor de la mansión. Esas veladas íntimas, iluminadas por velas y acompañadas del sonido del viento entre los árboles, se habían convertido en los momentos más preciados de ambos. Era durante una de esas cenas cuando Marina recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su tranquilidad recién encontrada. «Héctor», respondió sorprendida de escuchar su voz. Gael, que estaba sirviendo vino, se tensó visiblemente al escuchar el nombre. «Marina, qué bueno encontrarte. Te llamo porque tengo noticias increíbles. ¿Recuerdas el proyecto de los frescos del Palacio de Santillana que mencioné la última vez?». «Sí, claro». «Bueno, pues han decidido expandir el equipo de restauración. Es un proyecto de 2 años, muy prestigioso, y recomendé tu nombre específicamente. Están interesados en entrevistarte la próxima semana». Marina sintió un vuelco en el estómago. Palacio de Santillana era uno de los proyectos más importantes de España en materia de restauración, el tipo de oportunidad que cualquier restaurador soñaría con tener. «Héctor, yo no sé qué decir». «Di que sí, Marina. Esto podría catapultar tu carrera. Además, trabajaríamos juntos de nuevo como en los viejos tiempos». Marina miró hacia Gael, que fingía concentrarse en su copa de vino, pero cuya postura rígida revelaba que había escuchado cada palabra. «¿Puedo pensarlo?», preguntó finalmente. «Por supuesto, pero no tardes mucho. Necesitan una respuesta para el viernes». Cuando colgó, el silencio en el comedor se había vuelto pesado y tenso. «Es una gran oportunidad.
dijo Gael finalmente, su voz cuidadosamente neutral. Gael. No, en serio. Palacio de Santillana. Es el tipo de proyecto que define carreras. Marina se levantó de su silla y se acercó a él, pero Gael se apartó sutilmente, como si su cercanía física hiciera más difícil mantener la objetividad. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que me vaya? Lo que yo quiera no importa, respondió él, pero había dolor en su voz. Importa lo que sea mejor para ti. ¿Y si lo que es mejor para mí eres tú? Gael se volvió hacia ella entonces, y Marina pudo ver la batalla que se libraba en sus ojos grises. ¿De verdad puedes decir eso? Marina, llevas toda tu vida esperando una oportunidad como esta. ¿Vas a renunciar a ella por un hombre que conociste hace 2 meses? Las palabras dolieron más de lo que él había pretendido, y Marina retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Es eso lo que somos? ¿Una aventura de 2 meses? No, yo no. Gael se pasó las manos por el cabello, frustrado. Maldita sea, Marina. No sé cómo hacer esto. Nunca he estado enamorado de verdad, y no sé cómo equilibrar lo que siento por ti con lo que sé que necesitas para tu futuro. ¿Y no crees que debería ser mi decisión? ¿Y si te arrepientes? ¿Y si en 5 años me odias por haber sido la razón por la que no tomaste esta oportunidad? Marina se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos a pesar de su resistencia. Mírame, Gael. ¿Ves arrepentimiento en mis ojos? Él la miró, y lo que vio allí lo devastó. Amor puro, determinación y una certeza que él no se atrevía a sentir. Te amo, susurró Marina. No como una aventura de 2 meses, sino como algo que va a durar toda la vida. Pero necesito saber que tú sientes lo mismo. Gael cerró los ojos, luchando contra el miedo que había gobernado su vida emocional durante años. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien, confesó finalmente. Pero precisamente por eso tengo miedo de ser egoísta contigo. ¿Y si prometemos no tomar decisiones basadas en el miedo? Propuso Marina. ¿Y si prometemos tomar decisiones basadas en el amor? Gael abrió los ojos y la miró como si fuera la respuesta a una oración que no sabía que había estado haciendo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Casa Valcárcel todavía no está terminada. Estoy diciendo que tengo más trabajo que hacer aquí. Y estoy diciendo que cuando termine, tal vez podamos encontrar la forma de crear algo juntos que sea aún más especial que cualquier proyecto individual. Gael la besó entonces con una intensidad desesperada, como si estuviera tratando de transmitirle todo lo que las palabras no podían expresar. ¿Estás segura?, murmuró contra sus labios. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Esa noche, Marina llamó a Héctor para declinar la oferta. Fue una conversación difícil, llena de sorpresa y decepción por parte de él, pero Marina se sintió en paz con su decisión. Había elegido el amor, había elegido quedarse, había elegido apostar por un futuro que construiría junto a Gael, y por primera vez en su vida se sentía completamente en casa. Los días que siguieron a la decisión de Marina de rechazar la oferta de Palacio de Santillana estuvieron teñidos de una nueva intimidad y complicidad. Gael la miraba con una mezcla de admiración y ternura que la hacía sentir como la mujer más amada del mundo. Y Marina había encontrado una paz que nunca había experimentado antes. Habían comenzado a planificar juntos el futuro de Casa Valcárcel, compartiendo visiones sobre cómo convertir la mansión en algo único, un museo viviente que también funcionara como hotel boutique, donde el arte y la hospitalidad se fusionaran en una experiencia inolvidable. Podríamos tener talleres de restauración, sugería Marina mientras trabajaban juntos, catalogando las obras que ya había restaurado. Imagínate, artistas y estudiantes viniendo aquí para aprender técnicas tradicionales. Y cenas temáticas en el comedor principal, añadía Gael, donde los huéspedes puedan cenar rodeados de arte auténtico mientras aprenden sobre la historia de cada pieza. Era hermoso ver cómo sus ideas se complementaban, cómo sus visiones individuales se entrelazaban para crear algo más grandioso de lo que cualquiera de los dos habría imaginado por separado. Una tarde de finales de noviembre, mientras Marina restauraba los últimos detalles del retrato de Elena, Gael llegó con una expresión extraña, como si llevara un secreto que lo emocionara y lo nerviosamente a la vez. ¿Todo bien?,
preguntó Marina, notando su comportamiento inusual. «Tengo algo que mostrarte», respondió él. «Pero necesitas cerrar los ojos». Marina rió, intrigada por su aire misterioso. «¿En serio? ¿Sorpresas? Confía en mí». Ella cerró los ojos, sintiendo cómo Gael la tomaba suavemente de la mano para guiarla. Caminaron por pasillos que Marina ya conocía de memoria, hasta que él la detuvo. «Puedes abrir los ojos». Marina abrió los ojos y se encontró en la biblioteca de la mansión, pero transformada. Gael había encendido decenas de velas que creaban una atmósfera mágica e íntima. En el centro del espacio había una mesa preparada para dos, con flores silvestres y una botella de champán esperando. «Gael», susurró, emocionada por la belleza del gesto. «Quería crear algo especial para nosotros», explicó él acercándose para tomarla en sus brazos. «Un momento que fuera solo nuestro». La condujo hasta la mesa y Marina notó que había algo más. Sobre una de las repisas había colocado una fotografía del retrato de Elena que acababa de terminar de restaurar. «Para que ella también esté presente», murmuró Gael. «Después de todo, si no fuera por su historia, tal vez nosotros nunca habríamos encontrado la nuestra». Cenaron en esa intimidad dorada, hablando de todo y de nada, riéndose como niños cómplices, alimentándose mutuamente con gestos que hablaban de una ternura profunda. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido, dejando solo esa burbuja perfecta, donde solo existían ellos dos. Cuando terminaron de cenar, Gael se levantó y extendió la mano hacia Marina. «¿Bailamos?» «No hay música», rió ella. «¿No la escuchas?», murmuró él atrayéndola hacia sus brazos. El viento entre los árboles, el crepitar de las velas, el latido de nuestros corazones, se mecieron juntos en silencio, perdidos en la magia del momento. Marina se sentía completamente segura en los brazos de Gael, como si hubiera llegado al lugar donde siempre había estado destinada a estar. «Marina», murmuró Gael contra su oído, su voz ronca de emoción. «Sí, hay algo que necesito decirte». Ella se apartó ligeramente para mirarlo, y lo que vio en sus ojos la hizo temblar. Vulnerabilidad, amor y algo que parecía una decisión profunda. «Llevo semanas pensando en esto, desde que encontramos las cartas de Elena y Rafael. Ellos no pudieron tener su final feliz, pero nosotros sí podemos». Gael se apartó de ella y, para sorpresa de Marina, se arrodilló frente a ella. Del bolsillo de su camisa extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. «No es un anillo tradicional», explicó con voz temblorosa mientras abría la caja. «Es el anillo de Elena. Lo encontré en los documentos familiares después de leer sus cartas. Pensé que sería perfecto que fuera ella quien bendijera nuestro amor». Marina se quedó sin respiración. En la caja había un anillo antiguo, con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes, delicado y hermoso como una promesa del pasado. «Marina Requena», continuó Gael con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, «¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres terminar la historia que Elena y Rafael no pudieron completar? ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera, mi hogar para siempre?» Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Marina mientras se arrodillaba frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Sí», susurró. «Sí, sí, 1000 veces sí». Gael deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas y Marina se maravilló de cómo encajaba perfectamente, como si hubiera estado esperando por ella durante más de un siglo. Se besaron entonces con una pasión que sabía a promesas eternas, a sueños cumplidos, a amor que trasciende el tiempo. Y mientras se abrazaban en esa biblioteca llena de velas y recuerdos, ambos sintieron la presencia benévola de Elena y Rafael, como si finalmente hubieran encontrado la paz, sabiendo que su historia de amor había encontrado su continuación perfecta. «Te amo, futura señora Saavedra», murmuró Gael contra sus labios. «Y yo te amo, mi futuro esposo», respondió Marina, sintiendo que por fin había encontrado no solo el amor de su vida, sino también el hogar que había buscado durante tanto tiempo. El compromiso había llenado de nueva energía tanto a Marina como a Gael. Los días siguientes estuvieron marcados por una felicidad casi tangible que se reflejaba en cada sonrisa, cada caricia,
cada proyecto que planeaban juntos para Casa Valcárcel. Marina llevaba el anillo de Elena con orgullo y emoción, sintiendo una conexión especial con la mujer cuya historia de amor había sido el catalizador de la suya propia. Había algo mágico en saber que el mismo anillo que una vez simbolizó un amor prohibido, ahora bendecía el suyo, libre y celebrado. Cuando llegó la noche de San Juan, el pueblo cercano se transformó en un espectáculo de luces y tradición. Las calles empedradas brillaban bajo las antorchas y hogueras que los habitantes habían encendido para celebrar la noche más corta del año. El aire estaba perfumado con el aroma de la flor de naranjo y el humo dulce de las fogatas. Marina se había puesto un vestido rojo que realzaba su figura y hacía brillar sus ojos como joyas. Cuando Gael la vio bajar las escaleras de la mansión, se quedó sin respiración. «Estás hermosa», murmuró, tomando su mano para besarla suavemente. «Y tú estás muy guapo», respondió ella, acariciando la camisa blanca que él llevaba arremangada y que lo hacía ver más relajado y accesible que nunca. La celebración en el pueblo era vibrante y alegre. Las familias habían salido a las calles con sus mejores galas. Los niños corrían entre las hogueras con risas cristalinas, y los músicos tocaban melodías tradicionales que invitaban a bailar. Marina y Gael se movían entre la multitud como una pareja que había estado junta toda la vida. Él la protegía instintivamente. Cuando pasaban entre grupos más numerosos, su mano siempre en su espalda baja, y ella se acurrucaba naturalmente contra su costado cuando se detenían a observar algo. Fue entonces cuando apareció Héctor. Marina lo vio primero, abriendo paso entre la multitud con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Su corazón se aceleró, no por emoción, sino por una mezcla de sorpresa y preocupación. «Marina», la llamó acercándose con los brazos abiertos. «Qué sorpresa encontrarte aquí». «Héctor», respondió ella, permitiendo que la abrazara brevemente, pero manteniéndose cerca de Gael. «No esperaba verte. Estoy en Segovia por unos días más, terminando el proyecto. Cuando supe de la celebración, pensé en venir a ver si te encontraba». Su mirada se dirigió hacia Gael con una cortesía que no ocultaba completamente una cierta tensión. «Saavedra». «Lozano», respondió Gael con un saludo seco pero correcto. Un silencio incómodo se instaló entre los tres, roto por el sonido de los músicos que comenzaron una nueva melodía, más animada y seductora. «¿Bailamos, Marina?», preguntó Héctor extendiendo la mano. «Por los viejos tiempos». Marina miró hacia Gael buscando su aprobación, pero él ya se había apartado ligeramente, su rostro una máscara de cortesía profesional que ella había aprendido a reconocer como su mecanismo de defensa. «Ve», dijo Gael con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Yo voy a buscar algo de beber». Marina quiso protestar, quiso quedarse con él, pero Héctor ya la había tomado de la mano y la conducía hacia donde las parejas danzaban alrededor de una de las hogueras más grandes. Héctor era un buen bailarín y conocía los pasos tradicionales mejor que Gael. Condujo a Marina con confianza y gracia, haciéndola girar y deslizarse entre los otros bailarines como si fueran una pareja experimentada. «Te he echado de menos», le dijo al oído mientras la hacía girar. «Héctor, sé que rechazaste la oferta de Santillana. ¿Fue por él?». Marina se tensó en sus brazos, incómoda con la dirección de la conversación. «Fue por mí. Porque encontré algo aquí que vale más que cualquier proyecto». «¿Qué puede valer más que tu carrera? Marina, eres brillante, tienes un talento excepcional. No lo desperdicies por un capricho romántico». Las palabras de Héctor la hirieron, no solo por su condescendencia, sino porque tocaban una inseguridad que ella creía haber superado. Desde una mesa cercana, Gael observaba el baile con una mezcla de admiración y celos que lo torturaba. Marina se veía hermosa bajo las luces de las antorchas, moviéndose con una gracia natural que lo hipnotizaba, pero verla en brazos de otro hombre, especialmente de Héctor, despertaba en él una posesividad primitiva que luchaba por controlar. «Ella me eligió a mí», se repetía. «Rechazó Santillana por mí», pero la duda se filtraba por las grietas de su confianza como veneno lento. Héctor conocía a Marina desde antes, compartían historia y pasión por el arte. ¿Y si ella se arrepentía? ¿Y si con el tiempo se daba cuenta de que había sacrificado demasiado por él?
Cuando la música terminó, Marina se apartó de Héctor inmediatamente, buscando a Gael con la mirada. Lo encontró levantándose de la mesa con expresión sombría. «Gracias por el baile», le dijo a Héctor, «pero ahora debo volver con mi prometido». «¿Tu prometido?». La sorpresa en la voz de Héctor era genuina. «Marina, apenas lo conoces». «Lo conozco lo suficiente para saber que lo amo», respondió con firmeza. «Y él me conoce lo suficiente para saber que soy feliz con mi decisión». Se alejó de él sin mirar atrás, dirigiéndose directamente hacia Gael. Cuando llegó a su lado, sin decir palabra, se puso de puntillas y lo besó con una pasión que no dejaba lugar a dudas sobre sus sentimientos. «Vámonos a casa», murmuró contra sus labios. Gael la miró con intensidad, buscando en sus ojos cualquier signo de duda o arrepentimiento. Lo que encontró fue amor puro, determinación, y un deseo que hizo que su corazón se acelerara. «¿Estás segura?» «Nunca he estado más segura de nada». Esa noche, bajo las estrellas que habían sido testigos del amor de Elena y Rafael, Marina y Gael caminaron de regreso a casa Valcárcel tomados de la mano, sabiendo que habían superado una prueba importante y que su amor había salido más fuerte del otro lado. El regreso a casa Valcárcel esa noche estaba cargado de una energía diferente. La tensión de la celebración, el encuentro con Héctor y la reafirmación pública de su compromiso había creado entre Marina y Gael una intensidad que vibraba en el aire como electricidad antes de una tormenta. Marina caminaba junto a él en silencio, pero su mano en la de Gael temblaba ligeramente, no de frío sino de anticipación. Algo había cambiado durante la noche, algo había madurado entre ellos, como si finalmente hubieran llegado al momento que ambos habían estado esperando sin atreverse a nombrarlo. Cuando llegaron a la mansión, Gael encendió solo unas pocas velas en el salón principal, creando una atmósfera íntima que hacía que el retrato recién restaurado de Elena los observara con benevolencia desde su marco dorado. «¿Quieres algo de beber?», preguntó Gael, pero su voz sonaba ronca, como si las palabras le costaran un esfuerzo. «No», respondió Marina suavemente, «solo te quiero a ti». Se miraron en la penumbra dorada, y Marina vio en los ojos de Gael todo lo que había estado conteniendo: deseo, amor, necesidad y una vulnerabilidad que la conmovió hasta el alma. Se acercó a él lentamente, como si estuviera acercándose a algo sagrado. Cuando estuvo frente a él, alzó las manos y comenzó a desabrochar lentamente los botones de su camisa. «Marina», murmuró él, capturando sus manos, «¿estás segura?» Una vez que... Ella puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo con una sonrisa que era pura ternura. «He estado segura desde la noche de la tormenta, cuando casi nos besamos por primera vez», susurró. «He estado esperando este momento tanto como tú». Gael la miró como si fuera un milagro en el que apenas se atrevía a creer, antes de inclinarse para besarla con una intensidad que hablaba de semanas de deseo contenido. Sus manos se enredaron en el cabello de Marina, liberándolo de las horquillas que lo mantenían recogido, dejando que cayera en ondas suaves sobre sus hombros. Marina suspiró contra sus labios, un sonido que despertó en él una necesidad primitiva de protegerla y amarla al mismo tiempo. «Eres tan hermosa», murmuró Gael, sus labios trazando un sendero desde su boca hasta el cuello, donde el pulso de Marina latía acelerado. «Tan perfecta». Las manos de Marina terminaron de desabrochar su camisa, deslizándola por sus hombros para revelar el torso masculino que había imaginado tantas veces. Era fuerte y definido, con una cicatriz pequeña cerca del corazón que ella acarició con infinita ternura. «¿Qué pasó aquí?», preguntó suavemente. «Cirugía cuando era niño», respondió él conmovido por la delicadeza de su caricia. «Un defecto cardíaco menor que se corrigió». Marina se inclinó y besó suavemente la cicatriz, como si pudiera curar con sus labios cualquier dolor que él hubiera sentido alguna vez. «Perfecto», susurró contra su piel. «Eres perfecto para mí». Gael la alzó en brazos entonces, con una facilidad que habló de la fuerza contenida en su cuerpo delgado, pero atlético. Marina se aferró a él, sintiendo cómo su mundo se reducía a este hombre, a este momento, a esta entrega que había deseado desde el primer día que lo vio.
La condujo hasta sus habitaciones en el segundo piso, una suite que había preparado especialmente para sus visitas, pero que esa noche se convertirían en testigo de algo mucho más importante que el descanso. La depositó junto a la cama, con una reverencia que la hizo sentir como una diosa siendo venerada. Las manos de Gael temblaban ligeramente mientras encontraba la cremallera de su vestido rojo, sus movimientos lentos y deliberados, como si quisiera memorizar cada segundo. «Nunca he hecho esto», susurró Marina de repente, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Gael se detuvo, mirándola con sorpresa y una ternura que la desarmaría completamente. «Nunca», ella negó con la cabeza, ruborizándose, pero sin apartar la mirada. «Nunca encontré a alguien que me hiciera sentir, que me hiciera querer». Se detuvo luchando con las palabras. Gael tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas sonrojadas. «Amor mío», murmuró, «no tienes que hacer nada que no quieras. Podemos esperar, podemos tomar el tiempo que necesites». «No quiero esperar», respondió ella con una determinación que lo conmovió. «Te quiero a ti, Gael. Quiero que seas tú. Quiero que sea contigo». Él la besó entonces con una ternura que contenía todo su amor, toda su admiración, toda su promesa de cuidarla y amarla como se merecía. Lo que siguió fue una danza lenta y hermosa de descubrimiento mutuo. Gael se tomó el tiempo de explorar cada centímetro de la piel de Marina con reverencia, despertando en ella sensaciones que no sabía que existían. Sus manos y labios fueron maestros pacientes, enseñándole el lenguaje del deseo y el placer. Marina, por su parte, descubrió que tenía un instinto natural para amar, para dar tanto como recibir. Sus caricias, al principio tímidas, se volvieron más seguras a medida que veía cómo su toque afectaba a Gael, cómo podía hacerlo temblar de necesidad con solo rozar su piel. Cuando finalmente se unieron, fue con una lentitud exquisita que permitió a Marina adaptarse, a Gael controlar su propio deseo para asegurar su comodidad. Hubo un momento de dolor que rápidamente se transformó en algo completamente diferente, una plenitud que la hizo sentir como si finalmente hubiera encontrado la pieza que le faltaba. «Te amo», susurró Gael contra su oído, moviéndose con ella en un ritmo que era pura poesía. «Te amo tanto que me duele». «Y yo te amo a ti», respondió Marina, arqueándose contra él, sintiendo cómo cada movimiento la llevaba más alto, hacia algo brillante y perfecto. Después, cuando yacían entrelazados entre las sábanas revueltas, sus respiraciones acompasándose lentamente, Marina se acurrucó contra el pecho de Gael con una satisfacción que trascendía lo físico. «¿Tienes frío?», preguntó él, acariciando su espalda desnuda. «Imposible», murmuró ella contra su piel. «Contigo siempre tengo calor». Gael rió suavemente, besando su cabello. «No puedo creer que seas mía», susurró. «No puedo creer que esto sea real». Marina alzó la cabeza para mirarlo, sus ojos brillando con una felicidad que lo desarmaría completamente. «Más real que cualquier cosa que haya sentido nunca», respondió, sellando sus palabras con un beso que prometía 1000 noches más como esta. Y mientras se dormían abrazados, bajo la mirada benevolente de Elena en el retrato que los observaba desde el salón, ambos supieron que habían cruzado juntos hacia un lugar del que nunca querrían regresar. Los meses que siguieron a esa noche transformadora fueron como un sueño vivido en tiempo real. Marina se había mudado oficialmente a Casa Valcárcel, convirtiendo una de las habitaciones del segundo piso en su nuevo taller, donde la luz de la mañana se filtraba perfectamente para su trabajo. La transformación no era solo física. Marina había florecido de una manera que Gael observaba con fascinación y ternura. Había una nueva confianza en sus movimientos, una seguridad en su sonrisa que hablaba de una mujer que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Para Gael, despertar cada mañana con Marina en sus brazos era un milagro que nunca daba por sentado. Había descubierto facetas de sí mismo que no sabía que existían, una capacidad para la ternura que lo sorprendía, una necesidad de proteger y cuidar que iba más allá de lo racional. «Buenos días, mi amor»,
murmuró Marina esa mañana de enero, acurrucándose contra él mientras los primeros rayos de sol se colaban por las ventanas. «Buenos días, preciosa», respondió Gael, besando suavemente su frente. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé, aunque tuve sueños extraños sobre Elena y Rafael». «¿Qué tipo de sueños?» Marina se incorporó ligeramente, apoyándose en el pecho de Gael para mirarlo a los ojos. «Soñé que estaban aquí, en esta habitación, sonriéndonos, como si estuvieran orgullosos de nosotros». Gael acarició su mejilla con infinita delicadeza. «Tal vez lo están. Tal vez finalmente pueden descansar en paz, sabiendo que su historia tuvo el final feliz que ellos no pudieron tener». Esa mañana, mientras Marina trabajaba en los últimos detalles de restauración del salón principal, Gael la sorprendió con noticias que cambiarían todo. El ayuntamiento aprobó todos los permisos, anunció con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Casa Valcárcel puede oficialmente convertirse en museo y hotel boutique. Marina dejó caer el pincel y corrió hacia él, saltando a sus brazos con una alegría que lo contagió inmediatamente. «¿En serio? Oh, Gael, es increíble». «Hay más», continuó él haciéndola girar. «He estado hablando con varios inversores y están fascinados con el concepto. Quieren que dirijas todo el aspecto cultural del proyecto». «¿Yo? ¿Dirigir?» «Tú eres quien entiende el alma de este lugar, Marina. Eres quien ha devuelto la vida a estas paredes. No puedo imaginar a nadie más capacitado para esto». Esa tarde, mientras celebraban en el pequeño comedor con una botella de champán que Gael había guardado para la ocasión, Marina se sintió abrumada por la gratitud. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo, tomando la mano de Gael. «Que estamos construyendo algo juntos, algo que va a durar, que va a tocar la vida de otras personas». «Como Elena y Rafael tocaron las nuestras», murmuró Gael, llevando su mano a los labios para besarla suavemente. Fue en ese momento cuando Marina sintió una extraña sensación en el estómago, una náusea sutil que atribuyó inicialmente al champán. «¿Estás bien?», preguntó Gael notando su palidez repentina. «Sí, solo... tal vez el champán en ayunas no fue una buena idea». Pero las náuseas continuaron durante los días siguientes, acompañadas de una fatiga que no podía explicar y una sensibilidad extraña a ciertos olores. Fue finalmente Gael quien, con la delicadeza que lo caracterizaba, planteó la posibilidad que ninguno de los dos se había atrevido a considerar. «Marina», dijo una mañana, mientras ella rechazaba el café que él le había preparado, «¿cuándo fue tu último periodo?». Marina se quedó inmóvil, con la taza a medio camino hacia sus labios. Mentalmente comenzó a contar días, semanas, y se dio cuenta con un sobresalto de que había estado tan absorta en su felicidad que no había prestado atención a su cuerpo. «Yo... no», tartamudeó, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir aceleradamente. «¿Quieres que vayamos al médico?», preguntó Gael suavemente, tomando sus manos entre las suyas. El viaje al pueblo más cercano se hizo en un silencio cargado de expectativa y nerviosismo. Marina se aferraba a la mano de Gael mientras el médico, un hombre mayor y amable, confirmaba lo que ambos habían comenzado a sospechar. «Enhorabuena», dijo con una sonrisa cálida. «Está usted embarazada de aproximadamente 6 semanas». El silencio que siguió fue absoluto. Marina y Gael se miraron, viendo en los ojos del otro una mezcla de shock, alegría y terror que los dejó sin palabras. «¿Estás bien con esto?», susurró finalmente Marina, sus ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de felicidad o de miedo. Gael no respondió con palabras. En cambio, la tomó en sus brazos y la besó con una pasión que contenía todo lo que no podía expresar: su amor, su asombro, su promesa de estar ahí para ella y para su bebé. «Estoy más que bien», murmuró finalmente contra sus labios. «No tengo palabras para lo que estoy sintiendo». «¿Miedo?», preguntó Marina con una sonrisa temblorosa. «Terror absoluto», admitió él, «y la felicidad más grande de mi vida». Esa noche, acostados en su cama mientras Marina yacía con la cabeza en el pecho de Gael, él acariciaba suavemente su vientre a un plano, con una reverencia que la conmovió hasta las lágrimas. «Hola, pequeño», susurró, «soy tu papá».
y quiero que sepas que ya te amamos más de lo que creíamos posible. Marina cerró los ojos, sintiendo una paz profunda ante la certeza de que, sin importar lo que viniera, enfrentarían juntos cada desafío y celebrarían cada alegría. Creo que Elena y Rafael están sonriendo, murmuró. ¿Por qué? Porque no solo terminamos su historia de amor, estamos comenzando una nueva. El embarazo había transformado a Marina de maneras que ni ella ni Gael habían anticipado. Los primeros meses fueron una montaña rusa de emociones y sensaciones nuevas. Las náuseas matutinas que Gael combatía con infusiones de jengibre y galletas saladas, los antojos extraños que los enviaban al pueblo a horas insólitas y una sensibilidad emocional que los sorprendía a ambos. Pero también había una luz nueva en Marina, un resplandor que Gael no se cansaba de contemplar. La maternidad le sentaba bien, como si hubiera estado esperando toda su vida para este momento. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Gael una mañana de marzo, mientras Marina trabajaba cuidadosamente en los últimos detalles de catalogación del museo. Como si fuera a explotar de felicidad, respondió ella, una mano inconscientemente acariciando la curva suave que comenzaba a notarse en su vientre. Y también un poco asustada. ¿Por qué asustada? Marina dejó de trabajar y se volvió hacia él, con esa expresión pensativa que Gael había aprendido a reconocer cuando algo la preocupaba profundamente. Porque soy huérfana, Gael. No tuve una madre que me enseñara cómo ser madre. ¿Y si no soy buena en esto? ¿Y si no sé cómo? Gael se acercó inmediatamente, envolviéndola en sus brazos con la protección instintiva que había desarrollado desde que supo del embarazo. Mi amor, vas a ser una madre increíble. Lo sé porque veo cómo cuidas cada detalle de esta mansión, cómo devuelves la vida a cosas que parecían perdidas para siempre. Esa misma ternura, esa misma dedicación, eso es exactamente lo que necesita nuestro bebé. ¿Y tú no tienes miedo?, preguntó Marina, buscando tranquilidad en sus ojos grises. Estoy aterrorizado, admitió él con una sonrisa, pero también sé que lo vamos a descubrir juntos, paso a paso. Y si cometemos errores, los corregiremos. Lo importante es que lo hagamos con amor. Esa tarde, mientras paseaban por los jardines de la mansión que habían comenzado a restaurar también, Gael se detuvo de repente frente a una zona que había estado evitando mencionar. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo tomando su mano. «Algo en lo que he estado trabajando en secreto». La condujo hacia una sección del jardín que había estado vallada durante semanas. Cuando quitó la lona que cubría el área, Marina se quedó sin respiración. Era un jardín infantil perfecto. Un pequeño paraíso con columpios de madera artesanal, un arenero con forma de castillo, bancos pequeños pintados en colores suaves y un rincón de lectura bajo un árbol centenario. «Para cuando nuestro bebé sea mayor», explicó Gael nervioso por su reacción. «Pensé que podría crecer aquí, jugando entre el arte y la naturaleza, aprendiendo sobre belleza y historia». Marina se echó a llorar, pero eran lágrimas de felicidad pura. «Es perfecto», susurró. «Es el jardín más hermoso que he visto nunca». «Y mira esto», continuó él, llevándola hacia el árbol donde había instalado una pequeña placa de bronce que decía: «Para el bebé Saavedra Requena, donde los sueños crecen como flores». Esa noche, mientras cenaban en el comedor principal bajo la mirada benevolente del retrato de Elena, recibieron una visita inesperada. Héctor apareció en la puerta, más delgado de lo que Marina recordaba, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. «Perdón por venir sin avisar», dijo cuando Gael abrió la puerta. «Necesitaba hablar con Marina». Marina se acercó, sorprendida pero dispuesta a escucharlo. Había algo diferente en Héctor, una quietud que no había visto antes en él. «He estado pensando mucho», comenzó él sin aceptar la invitación a sentarse, «sobre lo que pasó, sobre las cosas que te dije aquella noche». «Héctor». «No, déjame terminar. Estuve equivocado. Completamente equivocado. Vine aquí pensando que podrías estar cometiendo un error, que estabas sacrificando tu carrera por un capricho, pero viendo cómo brillan tus ojos ahora, viendo lo que han logrado aquí, me doy cuenta de que encontraste algo que yo nunca te podría haber dado». Marina sintió una mezcla de tristeza y alivio. Héctor había sido una parte importante de su vida profesional,
y le dolía verlo así. «Héctor, tú también vas a encontrar...» «Ya lo encontré», la interrumpió con una sonrisa triste. «Su nombre es Carmen, es historiadora del arte, y me hace sentir vivo de una manera que nunca pensé que fuera posible. Pero no podía estar completamente con ella mientras tuviera esta obsesión contigo». Gael, que había estado observando la conversación en silencio, se acercó y puso una mano protectora en el hombro de Marina. «Te deseo toda la felicidad del mundo, Carmen», dijo Marina sinceramente. «Te mereces encontrar el amor verdadero». «Y tú ya lo encontraste», respondió Héctor mirando hacia Gael con un respeto nuevo. «Cuídala bien, Saavedra. Es una mujer extraordinaria». «Lo sé», respondió Gael simplemente. «Y lo haré». Cuando Héctor se marchó, Marina se sintió como si se hubiera cerrado un capítulo importante de su vida. Ya no había cabos sueltos, ya no había fantasmas del pasado que pudieran amenazar su felicidad. «¿Cómo te sientes?», preguntó Gael. «Libre», respondió ella, «completamente libre para ser tuya, para ser nuestra». Esa noche, mientras Gael leía en voz alta a su vientre que crecía, había comenzado a hacerlo todas las noches, diciendo que quería que su bebé conociera su voz desde antes de nacer. Marina se sintió abrumada por la gratitud. Había llegado a Casa Valcárcel buscando trabajo y había encontrado amor. Había llegado buscando un proyecto y había encontrado un hogar. Había llegado siendo una mujer soltera y ahora era una mujer amada, comprometida y esperando un bebé. «Te amo», murmuró interrumpiendo la lectura de Gael. «Y yo te amo a ti», respondió él besando su vientre. «A los dos». En el retrato del salón principal, Elena parecía sonreír con una satisfacción eterna, como si finalmente su historia hubiera encontrado la continuación perfecta que había estado esperando durante más de un siglo. La mañana dorada de octubre pintaba Casa Valcárcel con tonos cálidos, que parecían bendecir el día más importante en la vida de Marina y Gael. El patio principal había sido transformado en un escenario de ensueño. Pétalos de rosa esparcidos sobre las piedras antiguas, arcos de flores silvestres y sillas de madera rústica dispuestas en semicírculo frente al altar improvisado. Marina se preparaba en la habitación que había sido suya cuando llegó por primera vez a la mansión, ahora convertida en suite nupcial. Su vestido era de seda marfil, sencillo pero elegante, con un corte que acentuaba delicadamente su vientre de 6 meses. Había elegido flores silvestres para su cabello en lugar de un velo, queriendo mantener la naturalidad que había caracterizado toda su relación con Gael. «Estás radiante», susurró Carmen, la historiadora de arte que había acompañado a Héctor y que se había convertido en una amiga querida de Marina en los últimos meses. «Me siento como si estuviera viviendo un sueño», respondió Marina, tocando instintivamente el anillo de Elena, que pronto sería complementado por una alianza. Como si todo esto fuera demasiado perfecto para ser real. Por la ventana podía ver a los invitados llegando, colegas restauradores, empresarios del mundo hotelero de Gael, algunos habitantes del pueblo que se habían encariñado con la pareja, y Héctor con Carmen, radiantes en su propia felicidad recién encontrada. En el piso inferior, Gael se ajustaba nerviosamente la corbata por 5ª vez, siendo observado con diversión por su mejor hombre, Rodrigo, su socio y amigo desde la universidad. «Tranquilo, hermano», rió Rodrigo. «Marina no va a huir. Es evidente que está tan enamorada de ti como tú de ella». «No es eso lo que me preocupa», murmuró Gael. «Es que todo esto es tan importante, no solo para nosotros, sino para la historia de este lugar. Siento como si Elena y Rafael estuvieran aquí, esperando que lo hagamos bien». «Y lo van a hacer bien», aseguró Rodrigo, «porque lo que ustedes tienen es real, es sólido. Lo he visto crecer, he visto cómo se complementan». Cuando llegó el momento, Marina caminó hacia el altar sin acompañante, como había decidido. No tenía padre que la entregara, pero se sentía acompañada por todos los que había amado y perdido, y por el futuro que crecía dentro de ella. Gael la esperaba bajo el arco de flores, y cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás desapareció. Él vestía un traje gris oscuro que resaltaba sus ojos,
y la miraba como si fuera la respuesta a todas las preguntas que había hecho en su vida. «Estás hermosa», murmuró cuando ella llegó a su lado. «Y tú estás perfecto», respondió ella tomando sus manos. El oficiante, un juez local que había conocido la historia de Elena y Rafael, había accedido a incluir elementos personales en la ceremonia. «Estamos aquí hoy», comenzó, «no solo para unir a Marina y Gael en matrimonio, sino para completar una historia de amor que comenzó en este mismo lugar hace más de un siglo». Marina y Gael habían escrito sus propios votos, palabras que habían nacido del corazón y que reflejaban el viaje que habían compartido. «Marina», comenzó Gael, su voz clara pero emocionada, «llegaste a mi vida como un regalo que no sabía que necesitaba. Me enseñaste que el amor no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que existe. Me enseñaste a ver belleza donde yo solo veía proyectos, a sentir donde yo solo pensaba. Prometo ser tu compañero en todas las restauraciones de la vida, no solo de las pinturas, sino de los sueños, las esperanzas y los momentos difíciles. Prometo amarte como Elena amó a Rafael, completamente, sin reservas, para siempre». Marina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas cuando llegó su turno. «Gael», dijo con voz temblorosa pero firme, «cuando llegué aquí, estaba buscando trabajo pero encontré un hogar. Estaba buscando un proyecto pero encontré mi propósito. Contigo aprendí que pertenecer a alguien no significa perderse a sí misma, sino encontrarse completamente. Prometo ser tu refugio en las tormentas, tu celebración en las alegrías, y tu compañera en todas las aventuras que nos esperan. Prometo amarte con la misma pasión con que Elena amó a Rafael, pero con la libertad que ellos nunca pudieron tener». Cuando intercambiaron anillos, Gael deslizó en el dedo de Marina una alianza que había mandado hacer especialmente. Estaba grabada con una línea del último carta de Elena. «El amor verdadero trasciende el tiempo. Por el poder que me confiere la ley», declaró el juez, «y por la bendición de una historia de amor que finalmente encuentra su culminación, los declaro marido y mujer». El beso que siguió fue tierno y apasionado a la vez, sellando no solo su unión, sino también la promesa de todos los días que vendrían. La celebración que siguió fue íntima y alegre. Bailaron su primera danza como esposos en el mismo salón donde habían encontrado las cartas de Elena, bajo la mirada serena del retrato que había sido testigo de su historia desde el principio. «¿Sabes qué es lo más increíble?», murmuró Marina mientras bailaban. «¿Qué?». «Que estamos bailando donde Elena y Rafael nunca pudieron hacerlo. Estamos viviendo el sueño que ellos no pudieron cumplir. Y nuestro bebé crecerá conociendo esta historia», añadió Gael. «Crecerá sabiendo que el amor verdadero puede esperar, puede sobrevivir, puede encontrar la manera de realizarse incluso a través del tiempo». Mientras la noche avanzaba, los invitados fueron despidiéndose gradualmente, hasta que solo quedaron Marina y Gael en su mansión, ahora oficialmente su hogar matrimonial. Se dirigieron al salón principal, donde se sentaron frente al retrato de Elena, compartiendo una copa de sidra. Marina no podía beber alcohol y simplemente disfrutando del silencio cómplice. «Gracias», susurró Marina hacia el retrato. «¿Crees que nos escucha?», preguntó Gael. «Estoy segura de que sí. Y creo que finalmente puede descansar en paz». Esa noche, en la habitación que ahora compartían oficialmente como esposos, Marina se acurrucó contra Gael con una satisfacción profunda que trascendía la felicidad simple. «Te amo, esposo mío», murmuró. «Y yo te amo, esposa mía», respondió él, su mano acariciando protectoramente su vientre donde su futuro crecía. En el silencio de casa Valcárcel, el amor finalmente había encontrado su hogar perfecto. 5 meses después de la boda, una mañana tibia de marzo trajo consigo el regalo más esperado. Marina despertó con contracciones que le indicaron que su bebé había decidido que era hora de conocer el mundo. «Gael», susurró, sacudiendo suavemente a su esposo. «Creo que es el momento». Él se despertó inmediatamente, con esa alerta instantánea que había desarrollado durante las últimas semanas del embarazo. «¿Estás segura?», preguntó, ya levantándose para vestirse. «Muy segura», respondió Marina con una sonrisa que mezclaba emoción y nerviosismo. El viaje al hospital fue una mezcla de risas nerviosas
y manos entrelazadas. Gael conducía con cuidado extremo, mientras Marina respiraba a través de las contracciones, ambos conscientes de que estaban a punto de conocer a la personita que había sido el centro de sus conversaciones y sueños durante meses. 8 horas después, cuando los primeros rayos del atardecer se filtraban por las ventanas de la habitación del hospital, Elena Saavedra Requena llegó al mundo con un llanto fuerte y decidido que hizo llorar a sus padres. «Es perfecta», susurró Gael, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras contemplaba a su hija por primera vez. Marina, agotada pero radiante, extendió los brazos para recibir a su bebé. Elena tenía el cabello oscuro de su padre y promesas de los ojos color miel de su madre. «Hola, mi amor», murmuró Marina. «Soy tu mami, y este hombre llorón es tu papi». «Hey», protestó Gael suavemente, «tú también estás llorando». «Porque es la más hermosa del mundo», respondió Marina besando la frente diminuta de Elena. El nombre había sido una decisión fácil. Querían honrar a la mujer cuya historia de amor había hecho posible la suya, y Elena parecía el tributo perfecto. Los días en el hospital pasaron en una bruma de felicidad y aprendizaje. Gael se mostró sorprendentemente natural con su hija, cambiándole pañales con la misma precisión que aplicaba a sus proyectos empresariales, y hablándole en susurros sobre todo lo que le mostraría cuando llegara a casa. «Va a crecer rodeada de arte», le decía mientras la mecía. «Va a conocer la historia de Elena y Rafael. Va a saber que el amor verdadero existe porque lo va a ver todos los días entre tu mami y yo». Cuando finalmente llegó el momento de llevar a Elena a Casa Valcárcel, tanto Marina como Gael sintieron una emoción especial. Era como completar el círculo, traer nueva vida al lugar donde había comenzado su historia de amor. La mansión los recibió con flores frescas que Rodrigo y Carmen habían dispuesto en cada habitación. El salón principal, donde colgaba el retrato de Elena ancestral, parecía brillar con una luz especial. «Mira», le dijo Marina a su bebé mientras la llevaba hacia el retrato. «Esta es Elena por quien llevas tu nombre. Sin ella, papá y mamá nunca se habrían conocido». Gael se acercó por detrás, rodeándolas a ambas con sus brazos. «¿Sabes qué pienso?», murmuró. «¿Qué? Que Elena está sonriendo aún más hoy». Y tenía razón. Algo en el ambiente de la mansión se sentía completo, como si las paredes mismas hubieran suspirado de satisfacción. Los meses que siguieron fueron una danza hermosa de paternidad compartida. Gael había tomado una excedencia parcial para estar presente en cada momento importante. La primera sonrisa de Elena, sus primeros intentos de darse vuelta, las noches de insomnio que enfrentaban juntos, turnándose para mecerla. Marina había adaptado su taller para poder trabajar mientras cuidaba a Elena. La pequeña parecía fascinada por los colores y las formas, y a menudo se quedaba dormida, arrullada por el sonido del pincel de su madre contra el lienzo. Casa Valcárcel se había convertido oficialmente en museo y hotel boutique, con Marina como directora cultural y Gael manejando los aspectos empresariales. Los huéspedes llegaban no solo por la belleza del lugar, sino por la historia de amor que impregnaba cada rincón. Una tarde de otoño, cuando Elena tenía 6 meses y comenzaba a sentarse con apoyo, Marina la llevó al jardín infantil que Gael había construido. Aunque la pequeña aún era muy joven para los juegos, parecía fascinada por los colores y movimientos del espacio creado especialmente para ella. «¿Te gusta tu jardín, mi amor?», le preguntó Marina, sentándola cuidadosamente en uno de los columpios pequeños. Elena respondió con una risa cristalina que hizo que tanto Marina como Gael, que se acercaba con té para ambos, sintieran que sus corazones se derretían. «Va a ser feliz aquí», observó Gael, sentándose en la hierba junto a ellas. «Ya es feliz aquí», corrigió Marina. «Mírala, sabe que está en casa». Esa noche, después de acostar a Elena en la cuna que habían instalado en su habitación, Marina y Gael se dirigieron al salón principal para su rutina nocturna. Un momento de quietud frente al retrato que había sido testigo de toda su historia. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Gael de repente. «¿De qué?». «De haber rechazado Santillana, de haber elegido quedarte aquí conmigo en lugar de seguir tu carrera en Madrid». Marina se volvió hacia él con sorpresa genuina. «¿Estás loco?
Gael, mira lo que tenemos. Tengo el trabajo de mis sueños dirigiendo la restauración de una de las mansiones más hermosas de España. Tengo al hombre que amo como esposo. Tengo una hija perfecta. Tengo un hogar de verdad por primera vez en mi vida. ¿Cómo podría arrepentirme de algo tan perfecto? A veces me cuesta creer que todo esto sea real, confesó él, que después de años de vivir como un autómata, de repente tenga todo esto. Marina se acercó a él tomando su rostro entre sus manos. Es real, mi amor, y es para siempre. Lo besó entonces con toda la pasión y ternura que había crecido entre ellos durante estos 2 años extraordinarios. Cuando se separaron, ambos miraron hacia el retrato de Elena. Por un momento habría jurado que la mujer de la pintura había guiñado un ojo, como si estuviera dándole su bendición final. «Gracias por devolverme la vida», murmuró Gael, las mismas palabras que había dicho la noche que Marina le contó sobre el embarazo, «y por darme una familia». «Gracias a ti por enseñarme que el hogar no es un lugar», respondió Marina, «es donde está la persona que amas». Y mientras el viento nocturno susurraba entre los árboles centenarios de Casa Valcárcel y su hija dormía plácidamente en la habitación de arriba, Marina y Gael se abrazaron sabiendo que habían encontrado algo que duraría para siempre. Un amor que, como el de Elena y Rafael, trascendía el tiempo y encontraba la manera de realizarse contra todas las probabilidades. En el retrato, Elena sonreía con una paz eterna, sabiendo finalmente que su historia de amor había encontrado la continuación perfecta que había estado esperando durante más de un siglo.